Cordial saludo, mi nombre es John Manuel Romero González, soy estudiante de Ingeniería Industrial y en esta ocasión les voy a exponer o presentar un tema relacionado con la unidad 2 del curso de Física Electrónica. Enseguida presento mi documento. Sí. Entonces, no siendo más, comencemos. Bueno, entonces como podemos observar en esta unidad 2 nos vamos a encontrar con una temática llamada o relacionada de fundamentos de circuitos semiconductores y de señal AC. Podemos corroborar que es el curso de física electrónica y que mi número de grupo es 137. Entonces comencemos. Antes de definir el periodo de la señal AC, vamos a definir qué es una señal AC y luego vamos a relacionar con el periodo y por último vamos a determinar la definición completa. Decimos que la señal AC es aquel tipo de corriente eléctrica que se caracteriza porque la magnitud y la dirección se presentan por una variación de tipo cíclico. En tanto, la manera de la cual ese tipo de corriente oscilará es una forma de onda senoidal. Entonces lo que nos están diciendo en esta ocasión, dicen que la señal AC es la variación que tiene la magnitud con el tiempo, es decir, que esta onda senoidal va a estar representada por la transmisión de la corriente. Este tipo de señal nos puede ayudar o facilitar a transmitir la misma corriente de una manera más eficiente. Entonces eso lo podemos ver representado claramente cuando conectamos algún tipo de electrodoméstico a un conector. Esa señal AC se está haciendo presente en ese punto. Bien, entonces continuemos. Ok, entonces comenzamos a definir por otra parte el periodo. Como podemos ver, el periodo se representa con la letra T y es el espacio de tiempo limitado y determinado por la ocurrencia de algún fenómeno que se repite irregularmente. Entonces, al relacionarlo con la corriente alterna o la señal de la corriente alterna, podemos decir que es el periodo de tiempo en el cual la corriente alterna realiza el ciclo, es decir, la frecuencia con la cual este periodo en función del tiempo se va a repetir. Entonces, no siendo más, vamos a continuar por último a definir ahora sí el periodo de la corriente alterna o el periodo de la señal de la corriente alterna. Bien, bueno, entonces ahora sí podemos definir el periodo de la corriente alterna, el cual, como dijimos anteriormente, es el tiempo que demora la senoide de la corriente alterna en realizar un ciclo completo o en repetirse completamente, ya sea de valle a valle, de extremo a extremo, de pico a pico o de nodo a nodo. En esta gráfica podemos identificar que los nodos son estas intersecciones, por así decirlo. Los picos están representados en la parte superior de la onda y los valles en la parte inferior. Aquí podemos ver también los periodos, como le decimos, de nodo a nodo, de valle a valle y de pico a pico. Por ende, el tiempo o el periodo, perdón, que está representado por la letra T, es inverso a la frecuencia. También podemos despejar la frecuencia tomando en función del tiempo. Entonces, continuemos. Tenemos la frecuencia de la corriente alterna. Como primera medida lo que vamos a hacer es definir la frecuencia, ya que tenemos que tener conceptos claros antes de tomar en sí la materia inicial, la materia prima o el tema central. Decimos que la frecuencia es la medida que se utiliza generalmente para indicar un número de repeticiones en un intervalo de tiempo, por así decirlo. Entonces, lo que vamos a hacer es identificar el número de repeticiones, por ejemplo, en esta onda, que nos dice que son frecuencias bajas, ya que las repeticiones son pocas. Y en este mismo intervalo de tiempo, por así decirlo, tenemos más repeticiones, por ende las frecuencias son altas. Y esta medida está en Hertz. Lo que vamos a ver, por ende, es la repetición constante de la corriente alterna. Vamos a ver, continuemos. Bien, como le dijimos anteriormente, la frecuencia es las repeticiones, ¿vale? Las repeticiones con respecto a un tiempo, es decir, repeticiones en función del tiempo. Podemos decir que la frecuencia de la corriente alterna o de la señal de la corriente alterna es un fenómeno físico en el cual se repite cíclicamente. ¿Qué quiere decir esto? Que es por ciclos. ¿Por ciclos en qué? En un segundo determinado de tiempo. Ahora podemos decir o relacionar que los ciclos o hertz en esta gráfica se repiten en un segundo de tiempo, pero no indica que por cada ciclo tenga que ser un segundo. Podemos ver también en un segundo 5 ciclos o hertz. De esta manera podemos decir que la frecuencia de la corriente alterna es las repeticiones según el tiempo, tomando en cuenta los ciclos, que puede ir desde 1 hasta millones. Bueno, entonces continuemos. Bueno, fase y amplitud. Podemos decir que, como su nombre le indica, la amplitud se refiere al valor máximo que alcanza este pico con respecto a una media o a un equilibrio.
En esta ocasión, como nos dice acá, la amplitud es el valor más alto, el valor máximo con respecto al eje Y, por así decirlo, y la fase es una señal que se refiere al desplazamiento hacia la derecha o hacia la izquierda, es decir, la frecuencia, por así decirlo, ¿sí? La frecuencia con la que esto se reduce o se extiende. Quería compartir con ustedes este pequeño recurso de GeoGebra en el cual nos indica muy fácilmente la amplitud, como podemos ver acá, que es la orientación a la parte más externa, ¿sí? Y también podemos ver que B significa el periodo, ¿sí? Que la frecuencia con la cual existe esto, ¿sí? Desde un nodo a un nodo, desde pico a pico, y podemos ver desde la derecha o hacia la izquierda como según nos indica. Bien, entonces continuando podemos ver el siguiente tema el siguiente tema y último de estos 4 conceptos que vamos a ver el día de hoy, que es el calor producido por la corriente alterna. La ley de Joule muestra que la relación que existe entre el calor generado por una corriente alterna eléctrica que fluye a través de un conductor de la misma resistencia del conductor y el tiempo de la corriente que existe. Esta es un fenómeno, por así decirlo, que se ve representado más que todo en este calentador de agua, por ejemplo, en el foco que hace algunos tiempos se utilizaba mucho en unos fusibles de estos tipos y se utilizó mucho y fue muy empleado en las planchas eléctricas. Lo que pasa es que al aplicarle calor a una resistencia, esta resistencia se va a comenzar a calentar y esto se va a convertir de energía eléctrica a energía térmica, ¿sí? Entre otras palabras, podemos decir que Q está representado por la energía de la 2 por R por T. Bien, donde R es la resistencia y T es un determinado tiempo. Lo que nos quiere decir es que esto no se va a generar ya, se va a generar desde un determinado tiempo. El va a comenzar a calentarse y va a tener un punto de calor, por así decirlo. Bien, continuando, podemos ver a la pregunta orientadora, la cual es orientadora o problematizadora, la cual en este caso me tocó fue la diferencia que existe entre los semiconductores intrínsecos y extrínsecos. Entonces, vamos a ver. Entonces, antes de comenzar a hablar un poco de estos semiconductores, vamos a hablar qué es un semiconductor. Un semiconductor es un material orgánico o inorgánico que tiene la facultad de transmitir o de transmitir energía, que por él fluye la energía, ¿sí? Entonces, por una parte, el semiconductor intrínseco es un semiconductor completamente puro, sin ninguna especie de dopante presente. Por lo tanto, los semiconductores intrínsecos también pueden conocerse como semiconductores puros. Y los semiconductores intrínsecos son semiconductores dopados. Cuando decimos puros y dopados, lo que estamos diciendo es que al dopaje, cuando se le aplica un dopante presente, es agregar impurezas que pueden alterar las propiedades eléctricas del mismo material. Esas pueden aumentar la conductividad eléctrica o en algunos casos minimizarla según la utilidad o la intención con la cual se haga. Entonces podemos decir que en esta ocasión quise destacar 3 diferencias elementales de estos semiconductores, los cuales fue el dopaje de la impureza, como les dije, la conductividad eléctrica y la dependencia de la conductividad eléctrica. Entonces, como dopaje de la impureza, podemos decir que un semiconductor intrínseco, al ser puro, la impureza o este dopaje no existe, por ende, esa es una diferencia inicial, la cual en el conductor extrínseco sí está, ¿sí? La conductividad eléctrica, ambas dependen de la función de la temperatura, pero esta sencillamente está en función de la temperatura. Y este conductor o semiconductor extrínseco depende de la temperatura y además de la cantidad de dopaje que tenga este con el fin de cambiar las propiedades eléctricas. La conductividad eléctrica está relacionada porque al ser un semiconductor dopado, su conductividad es más alta, y al ser un semiconductor no dopado o puro, su conductividad es menor o más baja. Entonces, como consiguiente, tenemos la bibliografía y eso fue todo. Muchas gracias y bye.